Estamos en el capítulo 3 de la epístola de Pablo a los Filipenses. Y retomando pues lo que habíamos visto en la semana pasada, el apóstol Pablo habla de su vida y de su crecimiento como creyente, que consiste en el hecho básicamente de conocer al Señor Jesucristo. O sea, la vida cristiana consiste en conocer al Señor Jesucristo, pero no conocerlo biográficamente como quien lee una biografía de Shakespeare y aprende cosas acerca de la vida de Shakespeare, sino con un conocimiento íntimo y personal como el que tiene un esposo acerca de su esposa o una esposa acerca de su esposo. O sea que en la medida en que nosotros desarrollemos una intimidad con el Señor Jesucristo, no solamente lo vamos a ir conociendo más, sino que también vamos a ir siendo perfeccionados y vamos a ir creciendo. Y el apóstol Pablo hablaba de este camino a la perfección, camino que también enseñó en la carta a los Efesios, donde dice que todos debemos crecer a la estatura de un varón perfecto como lo es el Señor Jesucristo. La vida cristiana tiene una meta y la vida cristiana tiene una carrera, es una carrera. El autor de Hebreos, que no se sabe quién es, pero que está en total consonancia con la doctrina del apóstol Pablo, nos dice que nos debemos despojar de todo peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que el concepto de que la vida cristiana es una carrera, es un avanzar y que hay una meta, y esa meta es Cristo, ser como Él, parecernos a Él, y en esta carrera vamos avanzando y en esta carrera vamos dejando atrás muchas cosas, fallas, pecados, cosas. Les decía que el apóstol Pablo dice que aunque él no se considera que es perfecto, él no se queda estancado en el camino, sino que una cosa hace olvidando lo que queda atrás y extendiéndose a lo que está por delante, que es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esta es una carta que nos anima a avanzar, escrita por un hombre que no sabe si va a ser decapitado o si va a ser liberado, pero él tiene una esperanza, tiene una meta, tiene un norte. Y una de las cosas en la que pensaba cuando nosotros vemos todo el panorama mundial, cuando vemos el panorama social, cuando vemos el panorama político de nuestra nación, y pareciera que no hay futuro, pues para Colombia, pareciera que no hay futuro para la humanidad, pareciera que la situación del COVID es algo de nunca acabar. De hecho, hay muchas personas y aún científicos que dicen que esto no va a terminar, otros dicen que sí va a terminar, otros dicen que viene otra ola peor. Es decir, el panorama que hay tanto en la parte política como en la parte ambiental, como en la parte de salud, como en la parte moral, como en la parte espiritual, es un panorama desolador. Pero hermano, ninguno de nosotros, con todo este panorama tan triste que hay, ninguno de nosotros tenía un panorama como el del apóstol Pablo, que estaba preso y que existía la posibilidad de que fuese condenado y ejecutado. Entonces, ninguno de nosotros tiene un panorama así. No sabemos si en cualquier momento, el apóstol Pablo pensaba, en cualquier momento pueden entrar dos soldados romanos, le informan que ha sido declarado culpable y lo llevan a la guillotina o lo llevan a la ejecución. Ninguno de nosotros está en esa situación, ninguno de nosotros está experimentando eso, más sin embargo, lo cierto es que si nosotros le damos una mirada al mundo, al margen de lo que conocemos y sabemos acerca del Señor Jesucristo, al margen de nuestro llamado como iglesia y de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y lo que Él nos ha revelado, pues no hay esperanza, no hay esperanza. Esta mañana me llamaba la esposa de un hombre que tiene una empresa poderosísima de plásticos aquí en la costa, un hombre que es muy, muy rico, y ella me decía que por primera vez había visto a su esposo
Su esposo pues es un hombre que no tiene ningún problema de ningún tipo, de ninguna índole. El hombre no tiene ningún problema, tiene su vida resuelta para muchos, muchos años. Y ella me decía que él estaba preocupado porque no habían llegado los insumos a la fábrica y que el personal estaba trabajando con las uñas y que hubo como una reunión de empresarios a nivel de la costa, de grandes empresarios, donde realmente la preocupación es grande acerca del futuro de Colombia, acerca del futuro de los empresarios, acerca del futuro de la industria. O sea, hay un panorama bastante desolador, podríamos así decirlo. Pero yo no soy amante de estar hablando tanto del panorama desolador. Lo que quiero decir es que todo ser humano necesita esperanza, una meta y un propósito de vida. Y una de las cosas más grandes, o quizás la más grande que Dios nos da en esta tierra, es que nos da propósito y significado. ¿Recuerdan cuando la Biblia dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía? Desordenada y vacía significa sin propósito, sin razón para existir, sin utilidad alguna. Y así es la vida del ser humano cuando no conoce a Dios, cuando no conoce su palabra, porque la palabra de Dios es la que nos muestra que hay un panorama para su iglesia. Y nosotros tenemos propósito, tenemos llamado y tenemos esperanza. Y digo esto, hermano, porque soy consciente, escúcheme bien, yo soy consciente de que el ambiente que estamos viviendo puede producir depresión en nuestras vidas y en nuestros corazones. Soy supremamente consciente de que somos seres humanos y que estamos aquí en esta tierra y que necesitamos no solamente una esperanza espiritual, sino que necesitamos también una estabilidad física para nuestra vida, para nuestras finanzas, para nuestro futuro, para todo. Y entonces este panorama, hermano, está trayendo depresión, está trayendo desaliento, está trayendo desesperanza al pueblo de Dios. Y quiero decirle, yo lo he sentido. Y yo conozco mi vida en Cristo Jesús y conozco el futuro de la iglesia y conozco el panorama profético glorioso en el cual estamos sentados con Cristo Jesús en las bodas del Cordero, en el cual en cualquier momento suena la trompeta y volamos con el Señor. Yo conozco esas cosas, pero hay en el ambiente algo turbio, algo que no solamente tiene que ver con las noticias. Yo creo que en el ambiente hay algo espiritual, es decir, hay unas fuerzas espirituales que están produciendo ansiedad, angustia, depresión, ataques de pánico. Yo creo que todo esto es un plan espiritual. Se está hablando mucho, me llegan muchos videos. Ay, pastora, ¿qué piensa de este video? Pues un hombre o una persona hablando acerca de que se han descubierto unos planes que involucran el ejercicio y la actividad de todos los brujos del mundo contra Colombia. Es decir, hay una cantidad de información, puede ser cierta, puede ser falsa o puede ser relativamente cierta y relativamente falsa. Pero yo sí creo, hermano, que hay una actividad espiritual y esa actividad, por supuesto, tiene que ser en contra de la iglesia y tiene que traer agotamiento, cansancio y depresión sobre el pueblo de Dios. Pero, hermanos, por encima de todas estas cosas, la Biblia dice que somos más que vencedores. El apóstol Pablo ve venir las circunstancias y dice, yo estoy preparado para morir, estoy preparado para vivir. Si me absuelven y puedo ir a afirmar la fe de los filipenses, pues mucho mejor para los filipenses. Si no me absuelven y me condenan, pues mucho mejor para mí porque me voy con el Señor Jesucristo. Hay una esperanza de vida y esa esperanza de vida viene de Dios. Tenemos que afianzarnos en Dios y tenemos que poner los ojos en la meta. Entonces, el apóstol Pablo es un hombre que tiene su mirada puesta en la meta y que también puede identificar cuáles son las cosas que nos apartan de esa meta, que nos distraen de esa meta, que nos restan fuerzas, que nos quitan impulso. Y esas cosas, dijo el apóstol Pablo, olvidando lo que queda atrás. El corredor olímpico, el corredor profesional,
siempre tiene su cuerpo con un grado de inclinación hacia adelante, y ese grado de inclinación hacia adelante hace que corra más rápido, que avance más rápido, y es parte como que de la técnica de saber correr, ¿cierto? Entonces, en la vida cristiana tenemos que saber correr, tenemos que tener la mirada puesta en Cristo y tenemos que alimentarnos de la esperanza que Dios nos da en su palabra. Es menester y es supremamente necesario, imprescindible, urgente, que nos volvamos a la palabra de Dios y que encontremos en las promesas de Dios consuelo y sobre todo esperanza, porque necesitamos vivir con esperanza, es decir, necesitamos vivir con gozo, hermanos. Recuerden que la carta que estamos estudiando es la carta del gozo, y que el propósito por el cual el apóstol Pablo escribió esta carta era para que cuidáramos nuestro corazón y pudiéramos conservar el gozo de nuestra salvación, que se alimenta de las esperanzas que hay en las promesas eternas de la palabra de Dios. Vamos nuevamente a los versículos 12 y leemos capítulo 3 del 12 al 15 para retomar la idea. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El versículo 12 habla de lo que estamos diciendo. No lo he alcanzado ya. ¿Qué es lo que no ha alcanzado? No ha alcanzado la perfección, no ha alcanzado el llegar a la estatura de un varón perfecto que es Cristo Jesús. No ha alcanzado la estatura de Cristo. Ok, dice, no pretendo haberlo alcanzado. Sin embargo, hago una cosa: olvido lo que queda atrás. O sea, me olvido de los pecados que cometí, no dejo debilitar mi conciencia por la culpa, porque son pecados que fueron confesados y que fueron limpiados por la sangre del Cordero. Los dejo atrás. Si Dios me perdona, yo también me perdono. Dejo mi pasado atrás. Dejo atrás las cosas que me pasaron y que de pronto me dolieron. Las traiciones, los sufrimientos, las pérdidas, los fracasos. Todo eso también lo dejo atrás porque me estorba. Me estorba. ¿Por qué? Porque produce desaliento, porque produce tristeza, porque produce cansancio. Hermano, aprenda a deshacerse de todo lo que lo pone triste, de todo lo que le quita la esperanza. Desháganse de todo eso. Sean recuerdos, sean pensamientos, sean personas que a diario vienen a su vida para recordarle todo lo malo que pasó, o todo lo malo que sucedió, o quizás todo lo malo que usted hizo en el pasado. Nadie tiene derecho a restregarle a usted los pecados por los cuales Cristo murió y que Cristo perdonó. Nadie tiene derecho, así que olvide lo que queda atrás. Lo que quedó atrás, y extiéndase a lo que está delante. ¿Qué está delante? El versículo 14 dice: prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Bueno, estábamos en el versículo 12, discúlpenme. En el versículo 12 dice: prosigo para ver si logro asir, o sea, si logro agarrar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Entonces, me gusta esta parte del versículo porque está diciendo algo. Esa meta del creyente, que es ser como Cristo Jesús, llegar a conocerlo a la perfección de tal manera que nos parezcamos completamente a Él. Esa meta es lo que nosotros queremos agarrar, es lo que nosotros queremos alcanzar. Pero al mismo tiempo, para esa meta nos alcanzó el Señor a nosotros. La palabra asir significa agarrar, o sea, prenderse de algo. Entonces yo, en mi meta como cristiano, yo tengo que tratar con todas mis fuerzas de agarrarme del Señor Jesucristo. Había una alabanza que se llamaba Me agarré del bendito, una alabanza vieja. Y la vida cristiana consiste en eso, en no soltarme del Señor. Pero resulta que al mismo tiempo el apóstol Pablo dice que el Señor también nos agarró a nosotros, porque nosotros no estábamos buscando al Señor. Si somos verdaderos cristianos, verdaderos convertidos, tenemos que estar conscientes de que nosotros andábamos en otros caminos, de que caminábamos en sentido contrario, y que un día Dios nos alcanzó, Dios
nos aprendió, nos agarró. ¿Para qué? Para que nosotros viviéramos la vida que Él diseñó para nosotros, porque fuimos escogidos por Él desde antes de la fundación del mundo. Así que cuando caminamos hacia Jesús, caminamos en su voluntad y Él también camina hacia nosotros. El versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué es lo que tenemos por delante? La meta. Versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenemos por delante una meta. Tenemos por delante un premio. Tenemos por delante un llamado. Y ese llamado es un llamado supremo que nos hace Dios en Cristo Jesús. Por delante hay una meta, por delante hay un premio, por delante hay un llamado. El llamado de Dios en Cristo Jesús, para que seamos como Él. Él se humilló hasta lo sumo, pero luego fue exaltado hasta lo sumo. Nosotros vamos por el camino de Jesús en medio de humillaciones, en medio de persecuciones, en medio de desilusiones, en medio de traiciones. Pero nuestra meta es la gloria. Nuestra meta es la salvación. Nuestra meta es reinar con Él. Hay una corona aguardando para nosotros. De la misma manera que Cristo se sentó en un trono, así también nos sentaremos nosotros y recibiremos una recompensa. ¿Cuándo? Cuando seamos como Él. Ese es el premio del supremo llamamiento de Dios. Ahora, ¿qué es lo que todavía no hemos alcanzado? El versículo 15 dice: ser exactamente como Cristo Jesús. Ahora vamos al versículo 16. Versículo 15 y 16. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Vamos a repetir versículo 15 y 16. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Bueno, aquí parece que hubiese una contradicción en el sentido de que el apóstol Pablo acababa de decir que él no ha alcanzado la estatura de Cristo todavía. Pero ahora está diciendo: todos los que somos perfectos. ¿A qué se refiere con esa frase, a todos los que somos perfectos? Bueno, según lo que cada uno va recibiendo del Señor, así debe ser su crecimiento. En la medida en que conocemos al Señor Jesucristo, nos vamos pareciendo a Él. En la medida en que aumenta nuestro conocimiento y nuestra intimidad con el Señor, aumenta nuestra estatura en el Señor. ¿Qué quiere decir ser perfecto aquí? La palabra perfecto aquí se refiere a la madurez. ¿Qué es madurez? Madurez es el desarrollo emocional y mental que alcanza una persona con el transcurrir del tiempo. Es decir, que hablamos de una persona madura cuando su forma de reaccionar ante la vida es coherente con los años que tiene. Hablamos de una persona inmadura cuando tiene una edad avanzada y se comporta como un niño. Entonces, ahí la palabra perfección quiere decir madurez. ¿Qué significa madurez? Madurez es comportarme de acuerdo a la edad que yo tengo. ¿Usted no ha visto personas adultas que se comportan como niños? Y por otro lado, ¿no ha visto también niños que actúan como adultos? Bueno, la madurez tiene que ver
con la capacidad de crecer a través del tiempo. No sé si recuerdan que el autor de Hebreos escribió alguna vez una frase que dice, debiendo ser ya maestros por razón del tiempo, debiendo ser ya maestros por razón del tiempo. Y se refería al hecho que después de cierto caminar con el Señor, después de cierto avanzar en la vida cristiana, la persona debe crecer, debe ser madura. Entonces, una persona perfecta es una persona que tiene un grado de madurez acorde con todo lo que ella ha recibido, con toda la revelación, con todas las experiencias, con su intimidad, con su vida de oración, con su responsabilidad para con Dios y para con los hombres. Se habla de una persona madura, que en términos del griego se conoce como una persona perfecta. O sea, una persona perfecta no es una persona que ya ha llegado a la meta y es igual a Cristo, sino que es una persona que va creciendo según la revelación, el conocimiento de Dios que va recibiendo. Entonces, él dice, todos los que estamos creciendo en el Señor, todos los que somos maduros, pues sintamos una misma cosa. Y si Dios nos revela algo más, pues creceremos más. Pero por el momento manifestemos que somos maduros. Es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Y cómo se manifiesta la madurez? Versículo 16 dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Las personas maduras no discuten por cosas superficiales. Las personas maduras no discuten por cosas superfluas. El creyente maduro tiene un conocimiento fundamental de la doctrina de Cristo y de la persona de Cristo. Y tiene su propia experiencia con Dios en oración, en su intimidad, en las pruebas, en las vicisitudes, en las experiencias que ha tenido con el Señor. Y ese conocimiento del Señor es el que acarrea la madurez. ¿Para qué? Para poder sobrellevar a los demás, para poder aceptar las falencias de las demás, para poder manejar relaciones agradables y relaciones sinceras. Por eso el apóstol Pablo aquí se está acercando a un problema que hay en la iglesia, y es un problema de unas hermanitas que tienen unas diferencias. Y como él comienza a acercarse a eso, comienza a tocar el tema de que si usted es una persona madura y yo soy una persona madura y encontramos que hay un punto que no es fundamental, en el cual no estamos de acuerdo, pues no vamos a formar un problema por eso, ni vamos a levantar una discusión por cosas que son accesorias, sino que la persona madura entiende que es lo fundamental de la fe cristiana, y aquellas cosas que son accesorias se pasan por alto. Eso es madurez. Madurez es pasar por alto las diferencias que no son sustanciales, que no son neurálgicas, que no son esenciales de la vida cristiana. Y eso solamente se puede hacer cuando se crece en el conocimiento de Dios, cuando se alcanza la madurez. Vamos entonces al versículo 17. Y vamos a leer ahora capítulo 3 del 17 al 21. Dice el apóstol Pablo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bueno,
el apóstol Pablo está identificando al interior de la iglesia y de manera generalizada a un grupo de personas que no tienen el sentir del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo acaba de enseñar que el creyente debe tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el sentir de estimar a los demás como superiores a sí mismo, el sentir de no aferrarse a lo que somos, sino ver también por los demás. Pero el apóstol Pablo ahora está hablando de un grupo que no tiene ese sentir. Y ese grupo está al interior de la iglesia haciendo daño, al interior de la iglesia confundiendo, destruyendo, dañando. Ese grupo, el apóstol Pablo dice que son muchos, dice por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué significa ser enemigos de la cruz de Cristo? Enemigos de la cruz de Cristo son todas aquellas personas que evaden el tema del sufrimiento. La cruz de Cristo simboliza el sufrimiento. Recuerden que al inicio de la carta el apóstol Pablo dijo, porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo no solamente que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Y Jesús le dijo a sus discípulos que el vaso que él había de beber y el bautismo con el que lo iban a bautizar, lo iban a beber y se iban a bautizar ellos también. Pedro nos habla del sufrimiento y dice que Cristo padeció dándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo escribió en varios pasajes, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. El tema del sufrimiento es inherente a la vida cristiana. Yo diría que es inherente a la vida en general, pero más que todo a la vida cristiana. El tema del sufrimiento es parte del evangelio. La cruz es parte del evangelio, como lo es también el gozo, como lo es también la victoria, como lo es también el poder, como lo es también la bendición, todo eso, pero el sufrimiento es parte de la vida cristiana. No sé si ustedes recuerdan en el libro del Éxodo, y cuando terminemos Mateo vamos a estar viendo el libro de Éxodo, pero en el libro de Éxodo, cuando Dios le dijo al pueblo que celebraran la Pascua, que sacrificaran el cordero, que lo asaran por completo al fuego, ese cordero tenía que ser acompañado, o sea, al comer el cordero, ese cordero tenía que ser acompañado con unos panes sin levadura y con unas hierbas amargas, es decir, como con una ensaladita amarga, unas hierbas amargas. Y esas hierbas amargas representan una dosis de sufrimiento, de disciplina, de dolor, de lágrimas que tendrá que afrontar el pueblo de Dios. El autor de Hebreos dice, Dios, que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo suyo, pero si se deja sin disciplina, es decir, si hay un creyente que nunca ha sufrido, no es realmente un creyente. Dice, si se os deja sin disciplina es porque sois bastardos y no hijos de Dios. Entonces los verdaderos hijos de Dios tienen que pasar por el sufrimiento. Pero se levanta unos falsos maestros, enemigos de la cruz de Cristo. Y son todos aquellos predicadores que tanto en la época de Pablo y mucho más en esta época nunca predican de sufrimiento, nunca predican de dolor, nunca predican de pecado. Siempre predican de prosperidad, de bendición, de paz mental, de paz espiritual, de éxito en todas las áreas, victoria en todas las áreas, pero no siempre es así, hermano. No siempre es así. Y Jesucristo advirtió que no siempre iba a ser así. Pero estos predicadores que son enemigos de la cruz de Cristo, entre ellos tenemos los del Evangelio de la Prosperidad, los del Evangelio de la Confesión Positiva, que dice que si uno confiesa todo lo que quiere obtener, lo consigue.
O sea que si tú estás enfermo, tú no puedes decir que estás enfermo. Tú tienes que decir decreto que estoy sano o declaro que estoy sano y así activas la fe y una cantidad de conceptos que no provienen de la Biblia, sino que provienen de otras fuentes, que es un evangelio adulterado, el evangelio de los enemigos de la cruz. No predican sufrimiento para nada. No predican dolor, no predican sobre el pecado, no predican nada que pueda incomodar. Y además de eso, ellos no sufren. Además de ellos siempre están rodeados de dinero y de bendiciones porque su supuesto ministerio es realmente un negocio. Son enemigos de la cruz de Cristo. Y podemos identificarlos porque es muy fácil de identificar. Dice, el fin de los cuales, versículo 19, el fin de los cuales será perdición. Luego hablamos de su final, que es la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Bueno, lo primero que todo es que dice que su Dios es su propio vientre. La palabra vientre ahí simboliza el centro de los deseos, es decir, todo lo que pueda una persona desear. El evangelio de ellos trabaja para la consecución de todos los deseos. En el evangelio de ellos, eh, todo lo que ellos deseen es un derecho, es algo que deben tenerlo, es algo que deben reclamarlo. Ellos son enemigos de la cruz y su Dios son sus propios deseos, o sea, sus propios apetitos. Sus propios apetitos. No se refiere solamente a la comida, se refiere a todo lo que desean: carros, casas, edificios, automóviles, camionetas, joyas. Todo lo que ellos desean se convierte en un derecho y de esa manera alimentan su carne, alimentan su lujuria, alimentan su avaricia, alimentan su codicia. Su Dios es su propio vientre. Eso es lo que quiere decir el apóstol Pablo. Dice que cuya gloria es su vergüenza. Es decir, que aquellas cosas que deberían avergonzarlos, de esas cosas es que se jactan. Ay, hermanos, hay tantos predicadores así, llenos de arrogancia, llenos de jactancia por lo que tienen, por todo el dinero y por todas las pertenencias y por toda la fama que han acumulado, por todos los privilegios. Y eso debería ser una vergüenza, porque el siervo de Dios debe estar orgulloso de parecerse a Jesús y no de ser soberbio, altivo, no de estar completamente enriquecido al punto que a su alrededor hay gente pobre y él no lo puede percibir. Entonces dice que aquello de lo cual deberían sentir vergüenza, de eso ellos están orgullosos. Están orgullosos de su pecado, están orgullosos de su avaricia, están orgullosos de su carnalidad. Dice, solamente piensan en lo terrenal, solamente piensan en lo terrenal. Hermano, cuando uno va a la iglesia, va para que le hablen del reino de Dios que es espiritual. No va para que le hablen acerca del último modelo de automóvil que salió o de cómo sacar la tarjeta de crédito con la Gold, Mastercard. Es decir, hay una cantidad de temáticas que se están tratando en el púlpito, temáticas carnales. Yo abandoné el concilio en el que yo estaba porque llegó el momento en que ya yo no aguantaba más oír lo que oía. Literalmente no aguantaba más. Recuerdo tantas prédicas centradas en el dinero y en la codicia. Pastores que estudiaron conmigo en el mismo instituto bíblico donde yo estudié
y se gastaban como 40 minutos de una prédica de 50 minutos, 40 minutos hablando de cómo obtuvieron su carro último modelo, de cómo lo rodearon, lo visualizaron, lo tocaron, lo declararon, toda una prédica acerca de cómo conseguir un carro último modelo. Eh, en otra ocasión, y eso fue supremamente más doloroso, muchas prédicas así como la que estoy diciendo, muchas veces estas prédicas acompañadas de espectáculos vergonzosos, donde se llamaba a las personas a que trajeran al altar y tiraran los billetes en el altar a los pies del predicador, que se quitaran los relojes, que se quitaran las joyas, en fin, un espectáculo bastante grotesco. Pero además de eso, recuerdo una reunión de pastores, que a veces uno cree que cuando va a las reuniones de pastores, pues se deben tratar cosas más espirituales todavía, porque somos ministros del Evangelio. Y recuerdo que en esa reunión un gran predicador del concilio, el que tenía la iglesia más grande, estaba enseñando cómo tirar las redes. Y las redes, eh, al decir las redes, se refería a las técnicas para recoger dinero. Entonces, él hablaba de la red de las primicias, él hablaba de la red de los pactos, y él decía, por ejemplo, pactar es una red que se puede tirar para poder alcanzar lo que nosotros necesitamos, el dinero que la obra necesita. Entonces él le enseñaba, habían como 10 clases de redes, o sea, como 10 técnicas para sacarle el dinero a, a la congregación. Y, y recuerdo que después de que expuso todo eso de cómo tirar las redes, es decir, cómo lanzar esas propuestas a la congregación para que la congregación se despojara del dinero. Después de esas cosas dijo que, que su esposa quería tener hace muchos años, había salido una camioneta llamada la Gran Vitara y, y terminó su exposición diciendo que su esposa quería una Gran Vitara y que él iba por esa Gran Vitara, porque él, los hijos del rey deben tener todo, porque el rey, en fin, hermanos, y toda esa basura que no está en la Biblia, que no es el Evangelio, sino que es propio de los enemigos de la cruz de Cristo, que adoran su propio vientre y que piensan solamente en lo terrenal, pero que no se parecen en nada, número uno, a Cristo, que se despojó de toda su gloria y vino aquí a nacer en un pesebre prestado, eh, a cabalgar en un burrito prestado, a dormir en una casa y en una cama prestada, a morir en una tumba prestada. Eh, y quien advierte, porque Jesús advirtió, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El verdadero cristianismo no es el camino de la autorrealización. El cristianismo que predicó Jesús y que siguieron los apóstoles es el camino de la autonegación. Está claramente expuesto por el mismo Señor Jesucristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esos son los ingredientes esenciales del Evangelio. Y aunque suene áspero y feo, hermano, ese es el camino del gozo y ese es el camino de la gloria. El único camino que conduce a la gloria es el camino de la cruz. Y el único camino que conduce al gozo verdadero en Cristo Jesús es el camino del sufrimiento. La gente que sufre en el Evangelio es gente gozosa, es gente alegre, es gente feliz, es gente realizada. Entonces, tenemos unos modelos claros que el apóstol Pablo ha expuesto. El primer modelo es Cristo, que no estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
y asumió la condición de un siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El segundo ejemplo que tenemos de abnegación es Pablo, quien está entregando su vida por la causa del Evangelio y está preso por causa de Cristo y del Evangelio. El tercer ejemplo que nos pone la carta es Timoteo, que a diferencia de todos los demás líderes que solo piensan en lo suyo propio, Timoteo solamente se preocupa por los filipenses, por lo de los otros. Y el cuarto ejemplo fue Epafrodito, que estuvo dispuesto a morir en un viaje para entregarle una ofrenda al apóstol Pablo y poder llevar un recurso para la predicación del Evangelio. ¿Qué clase de cristianismo estamos viviendo? ¿Qué clase de cristianismo estamos viviendo nosotros? ¿Por qué camino estamos caminando? Jesús dijo, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. Entonces, la pregunta es, ¿quién nos está enseñando? ¿Quién nos está enseñando? Los líderes que te están enseñando son enemigos de la cruz de Cristo, solo piensan en lo terrenal y su Dios es su propio vientre. O se parecen a Jesús, o se parecen a Cristo, o se parecen a Pablo, o se parecen a Timoteo, o se parecen a Epafrodito. ¿A quiénes se parecen los líderes que siguen? Porque por ahí andas mucho y créanme que cuando el apóstol Pablo dijo muchos, pues eso fue en su tiempo. Ya no son muchos, son la mayoría. Bueno, entonces dice, ¿cuál será el fin de estos? Porque podríamos decir, ay, bueno, pero la están pasando más rico. La están pasando más rico todos estos que son enemigos del sufrimiento, que disfrutan la vida, que viven para comprar, adquirir y disfrutar de las cosas, que sacian todos sus deseos, pues ellos deben estarla pasando más rico. El problema es cuál es el final de cada uno. Y aquí tenemos que el final de los enemigos de la cruz es perdición y vergüenza. Dice el versículo 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. De lo que se han jactado será su vergüenza, pero su fin es la perdición. Y por otro lado tenemos el grupo de los verdaderos creyentes que siguen a Cristo, que siguen el ejemplo de Pablo, que viven vidas como la de Timoteo y Epafrodito. Dice el versículo 20. Para este grupo, versículo 20, dice Pablo, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. No somos de aquí y eso debe darnos esperanza. Nuestra mejor vida no es ahora, como decía un predicador. Nuestra mejor vida es allá en los cielos. No somos de aquí. Aquí somos extranjeros y peregrinos. Y nosotros de allá del cielo, de nuestra patria, dice Pablo, estamos esperando al Salvador, el Señor Jesucristo. Tenemos una esperanza y es el retorno de Jesús. El retorno de Jesús. Entonces, hermanos, miren esto. En el momento histórico y por las señales que hay a nuestro alrededor, el retorno de Jesús está más cerca que nunca. Por lo tanto, nuestra esperanza debe estar más viva que nunca. Así que yo los exhorto hoy a que nos despojemos de la tristeza, a que nos despojemos de la depresión, a que nos despojemos de la ansiedad, a que nos despojemos del temor. Y recordemos que nosotros tenemos una mansión en el cielo y que de allá del cielo va a descender un día cualquiera. Puede ser esta misma noche, puede ser mañana, pero va a venir el Señor Jesucristo a buscarnos. Y esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza no es quién queda en el 2022
de presidente. Nuestra esperanza es que quizás Cristo venga antes del 2022. Esa es nuestra esperanza. ¿Qué va a hacer Cristo cuando venga? Versículo 21. Transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Este cuerpo débil que se cansa, que se agota, que se deprime, que a veces no tiene fuerzas para orar, para buscar su rostro. Este es el cuerpo de nuestra humillación. Este cuerpo que se enferma, que es tan delicado. El cuerpo de nuestra humillación. Lo primero que va a hacer Cristo cuando venga. Porque usted me dirá, bueno, si estamos esperando a Cristo, ¿pero para qué? Hermano, lo primero que va a hacer Cristo cuando venga es transformar nuestro cuerpo enfermizo y débil en un cuerpo glorioso como el de Él, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, esta es nuestra esperanza. Usted está enfermo, usted está cansado, usted tiene algún dolor en el cuerpo, usted tiene alguna dolencia, de pronto tiene una enfermedad terminal, de pronto tiene una enfermedad que no se quita, crónica. Nuestra esperanza está en los cielos. No solamente porque nosotros vamos para allá, sino porque Cristo va a descender del cielo y va a venir a buscarnos, y lo primero que va a hacer es transformar nuestro cuerpo. Esta es una doctrina fundamental de la fe cristiana, hermanos. Seremos transformados, seremos glorificados. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. Versículos 50 al 53. 1 Corintios 15, del 50 al 53. Dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, o sea, el cuerpo humano que nosotros tenemos, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, o sea, nuestro cuerpo que se enferma, se vista de incorrupción, o sea un cuerpo que no se enferme jamás. Y esto mortal se vista de inmortalidad, un cuerpo que no muera. Esta es la promesa de Jesús. Hermanos, a veces pensamos que la vida cristiana tiene como único propósito ayudarnos a resolver las vicisitudes diarias. Es decir, cómo cancelo los recibos de los servicios públicos, cómo hago para que le den una beca a mi hijo, cómo resuelvo el problema con la DIAN, cómo consigo un médico que me dé un tratamiento eficaz para esta dolencia, o cómo consigo esposo, o cómo me divorcio de mi esposo. O sea, pensamos que Jesús es solamente una herramienta para solucionarnos los problemas del aquí y del ahora, y no tenemos un enfoque en la eternidad. Y hermano, es más que un enfoque en la eternidad, porque es que antes de la eternidad hay un acontecimiento en la historia, es decir, hay un acontecimiento que tiene que suceder en el tiempo y aquí en la tierra, y es el retorno de Cristo. Cristo tiene que retornar a la tierra porque lo ha prometido, y su promesa es tan clara como la primera promesa de venir, que ya se cumplió cuando nació de María. Así como se cumplió la promesa de su primera venida, se cumple la promesa de su segunda venida. Todo el panorama profético contempla las dos venidas del Señor Jesucristo. Su primera venida humillado como siervo para salvar y para servir, y su segunda venida exaltado como rey para reinar y para juzgar. Ambos acontecimientos son reales y verdaderos en el panorama profético, y así como se cumplió el primero, se cumplirá el segundo.
Y esta es nuestra esperanza, hermano. Esta es nuestra esperanza. Esta es la bendita esperanza del creyente, que Cristo descenderá del cielo y que seremos transformados. Cuando Cristo descienda del cielo, algunos estarán muertos y otros estarán vivos. ¿A qué me refiero? Al conjunto de todos los creyentes, al conjunto de todos los cristianos que han creído a través de los siglos. Unos están muertos, otros estamos vivos. ¿Qué sucede cuando Cristo venga acá a la tierra? Lo primero que sucede es que los muertos resucitan de primero. ¿Y cómo resucitan? Con un cuerpo incorruptible, con un cuerpo inmortal. Lo que acabamos de leer. Es necesario que esto corruptible, nuestra carne, se vista de incorrupción. Y que esto mortal, nuestro cuerpo mortal, se vista de inmortalidad. ¿Y eso quién lo va a hacer? Jesucristo cuando descienda del cielo. Cuando Él descienda del cielo va a dar la orden y los muertos resucitarán transformados. Y los que estemos vivos, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Con un cuerpo, escuche bien, cuerpo incorruptible, cuerpo inmortal. No es un espanto, no es un fantasma, no seremos unos espíritus deambulando por los aires. No, personas con cuerpo, pero no será este cuerpo corruptible, no será este cuerpo enfermizo. No habrá ningún defecto en ninguno de los cuerpos, no habrá ninguna falencia y tampoco será un cuerpo mortal como el que tenemos ahora. Entonces, hermanos, continuamos. En el capítulo 4 vamos a encontrar unos consejos que el apóstol Pablo da ya para despedirse en el capítulo 4, y el primer consejo está en el capítulo 4, versículo 1 al 3, es acerca de la necesidad que tenemos de vivir en armonía los unos con los otros, de vivir en armonía con los hermanos. Filipenses 4 del 1 al 3 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Este lenguaje que usa el apóstol Pablo es un lenguaje que habla mucho acerca de sus afectos por esa congregación. Dice: hermanos míos, amados y deseados. No solamente son amados, sino que el apóstol Pablo desea verlos. Muchas veces decimos Dios te bendiga, muchas veces decimos que amamos a los hermanos, pero no nos gusta estar con los hermanos. Eso es incoherente. El verdadero amor se manifiesta porque queremos estar con las personas amadas. Hermanos, y yo sé que ahora estamos con el COVID, con la pandemia, pero debemos pedirle a Dios amor por los hermanos. Debemos pedirle a Dios que nos dé ese deseo de congregarnos, porque cuando la iglesia se congrega hay bendición. Y porque el cumplimiento de la voluntad de Dios es que nos amemos como Él nos amó. Y que el mundo conozca en esto, en que nos amamos los unos a los otros, conozca que de verdad somos discípulos de Jesús. Bueno, el versículo 2 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Había dos mujeres que habían servido en el Evangelio. La palabra clave es batallado, luchado en el Evangelio con el apóstol Pablo. Y es bien interesante ver cómo el apóstol Pablo resalta el liderazgo de estas dos mujeres y la importancia que tiene el apóstol Pablo de que estas mujeres tengan un mismo sentir, porque ambas tienen un liderazgo fuerte en la iglesia. Y dos líderes enojados o de pelea o con diferente
forma de pensar son una amenaza para la unidad de la iglesia. Entonces, Evodia y Síntique son dos mujeres que han batallado con el apóstol Pablo en el Evangelio. Es interesante esto porque ustedes saben que hay una posición eh, eh, ortodoxa, cristiana, que dice que la mujer no tiene ministerio, que la mujer cae en la congregación, que la mujer no puede hacer nada, etcétera, etcétera. Y aquí el apóstol Pablo está poniendo a Evodia y a Síntique en el mismo nivel ministerial de él, porque está diciendo que combatieron con él, juntamente con él en el Evangelio, y da una idea de estar al mismo nivel, luchando por una misma causa y luchando por una misma empresa y luchando de una misma manera. Y no es sorprendente que en la iglesia de Filipo haya mujeres en el liderazgo, porque recuerden que la iglesia de Filipo comenzó en un grupo de oración de mujeres. Cuando leíamos el contexto histórico de la fundación de la iglesia de Filipo, en el libro de los Hechos dice que el apóstol Pablo, al no encontrar una, eh, una sinagoga judía en Filipos, le dijeron que habían unas mujeres que temían al Dios de los judíos, unas mujeres judías, pues no de raza judía, pero sí con el temor a Dios, que se reunían junto al río a orar. Así que allí fue con ese grupo de mujeres que se reunían en la orilla del río para orar. Con ese grupo de mujeres fue que Pablo fundó y comenzó la iglesia de Filipo. Y se cree que Lidia, la vendedora de púrpura, ejerció un ministerio poderoso entre los primeros creyentes que llegaron a la iglesia de Filipo. Entonces, aquí hay dos mujeres, Evodia y Síntique, que tienen una disensión entre ellas, hay algo en lo cual no están de acuerdo, no parece ser algo central, no parece ser algo fundamental de la doctrina cristiana, parece que es algo accesorio, periférico, sin importancia. El apóstol Pablo ni siquiera asume el reto de discutir quién podría tener la razón. No es necesaria ninguna discusión. El apóstol Pablo está diciendo simplemente, Evodia y Síntique, yo les ruego que tengan un mismo sentir en el Señor. Les ruego que tengan un mismo sentir en el Señor. Y no basta con ese ruego, el apóstol Pablo también hace un llamado a un miembro de la congregación cuyo nombre no aparece aquí. Es la persona a la que le van a entregar la carta. Recuerden, Epafrodito va a llevar la carta a uno de los miembros de la iglesia de Filipo, quizás al pastor principal, no lo sabemos, pero es alguien de la iglesia de Filipo que va a recibir esta carta. Y el apóstol Pablo, a través de esta carta, que con toda seguridad la van a leer, ese es el propósito de que el que reciba la carta la lea a todos los miembros de la congregación de Filipo. Pero el apóstol Pablo está haciendo un llamado en esta hora a que ellas tengan un mismo sentir, les está rogando que tengan un mismo sentir, y al mismo tiempo está designando a una persona para que haga de mediador, o sea, para que intervenga en la situación que hay entre Evodia y Síntique. O sea, que es supremamente importante que las dos se pongan de acuerdo. Es supremamente importante que las dos tengan un mismo sentir. Es sumamente importante de que las dos tengan madurez para enfrentar estas situaciones. Entonces, ¿qué se requiere de Evodia y de Síntique? ¿Qué se requiere cuando tenemos una disputa o un roce o una inquietud con alguien porque no estamos de acuerdo? Se requiere que la persona más madura se comporte con humildad y con mansedumbre. Vamos a Efesios capítulo 4. Retrocedemos una carta y encontramos a Efesios capítulo 4 y vamos a leer del 1 al 6 las recomendaciones que el apóstol Pablo dio acerca de lo importante que es, hermano, que cuidemos la unidad de la iglesia. Recuerde,
más importante que tener la razón, más importante que salirme con la mía, más importante que corregir algo que no es necesario corregir, es la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia es lo más importante. Y para salvaguardar la unidad de la iglesia, que fue una unidad que Jesucristo logró con su sangre, para salvaguardar la unidad de la iglesia, el apóstol Pablo escribe esto en el capítulo 4 de Efesios, versículo 1 al 6. Dice: yo pues preso en el Señor, también estaba preso, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Qué está diciendo Pablo? Por favor, cuando tengamos una discusión, cuando tengamos una discrepancia, vayamos al centro de lo que es esencial en la vida cristiana. ¿Qué es esencial en la vida cristiana? Tenemos una sola fe. Tenemos un solo Señor Jesucristo. Tenemos una sola Biblia. Tenemos un solo bautismo, el del Espíritu Santo. Tenemos un solo Padre. Tenemos un solo Señor. Eso es esencial. Y eso tiene que ser más importante que tratar de convencer al hermano de que yo tengo la razón en X punto que no es tan importante. La unidad de la iglesia es sagrada, la unidad de la iglesia se defiende. ¿Y cómo se salvaguarda esa unidad? Siendo humildes, porque la persona humilde es la que calla, la persona mansa es la que se queda callada, la que no se defiende, la que le entrega la causa al Señor, y la que dice: bueno, no estoy de acuerdo, pero no importa, no es relevante, no es relevante, sin discusiones, sin nada que pueda afectar, sin nada que pueda afectar la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo compró esa unidad con su sangre, porque somos un cuerpo, y de otra manera estaríamos dividiendo el cuerpo de Jesús. Esto es supremamente importante, que nos llevemos bien con nuestros hermanos. El Señor Jesús enseñó en Mateo que si íbamos a adorar al Señor y nos acordábamos que un hermano tenía algo contra nosotros, teníamos que dejar ahí la ofrenda y salir y reconciliarnos con nuestro hermano. El Espíritu Santo está sobre toda una congregación, pero si esa congregación está fragmentada por roces, por discusiones, por diferencias de opiniones, entonces el Espíritu Santo también se fragmenta, porque el Espíritu Santo está sobre la iglesia y somos un cuerpo y no debemos ser fragmentados nunca. Bueno, continuemos ahora con más recomendaciones del apóstol Pablo. Y estas recomendaciones tienen que ver con la salud mental. Y son tan importantes porque en estos días, hermanos, en estos días es cuando menos salud mental hay en el ambiente, ¿cierto? Cuanto más ansiedad, depresión, estrés, ataques de pánico, sentimientos de suicidio, pensamientos suicidas, una cantidad de cosas que hay. Y el apóstol Pablo nos recuerda cuáles son los principios de la salud mental. Principios de la salud mental. Vamos a leer versículos 4 y 5. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El apóstol Pablo está diciendo que tenemos que estar alegres. Dice: regocíjense en el Señor siempre. Hermano, hay una relación directa de la alegría con la santidad.
Cuando usted está alegre, usted no le hace daño a nadie. Cuando usted está alegre, es más fácil que usted comparta sus cosas. Cuando usted está alegre, usted bendice a las demás personas con su alegría, con su presencia. Y la alegría en sí misma es una actitud que nos impulsa a dar, a entregar, a servir. Eso es alegría. Y esa alegría tiene que venir de adentro, no puede ser un estado de ánimo que tenga que ver con las circunstancias, no, tiene que ser el gozo. Dice, regocíjense en el Señor, el gozo que proviene de la presencia de Dios y del conocimiento de su gracia y de su salvación. De eso procede un gozo inefable, un gozo indestructible, un gozo que no se acaba. Y yo tengo que perseguir ese gozo, hermano. Hay varios autores que a mí me gustan mucho que escribieron acerca de la necesidad de ser felices en Dios. Si usted no es feliz en Dios, usted no puede honrar y glorificar a Dios. Dios es honrado y glorificado cuando usted tiene gozo y tiene alegría. Porque cuando usted tiene gozo y tiene alegría, los demás dicen, ¿sabe qué? Yo quiero conocer al Dios que te tiene así de contento. Pero la tristeza, la depresión, el enojo, la amargura, la quejadera, todo eso es deshonroso. Y decir que somos cristianos y presentarnos como personas que nos estamos quejando, que tenemos amargura, que tenemos tristeza, eso es deshonroso para el Señor Jesucristo. Pero no solamente se trata de estar gozosos para darle gloria a Dios, sino que se trata de estar gozosos para poder ser amables con los demás. Cuando tenemos gozo en el corazón, podemos ser amables con los demás. Miren la conexión que hay. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. A la frase regocíjense siempre, o sea, estén contentos siempre, estén alegres siempre, que no se vaya el gozo, que no se vaya la alegría. Hermano, usted tiene que emprender una batalla por el gozo y por un gozo que sea un gozo en las cosas de Dios. Porque lo que glorifica a Dios es que usted sienta gozo cuando está en su presencia, que usted sienta gozo cuando está estudiando su palabra, que usted sienta gozo cuando lee las escrituras, que usted sienta gozo cuando se congregue con otros santos, que usted sienta gozo cuando amanece el domingo y dice, hoy es el día del Señor, es el mejor día de la semana, y usted se alegra. Esa alegría glorifica a Dios. Que usted se levante con gozo, pero con gozo en el Señor. Y cuando usted abre sus ojos y ve su ventana y ve el cielo azul y ve el sol y ve los rayos del sol y escucha los pájaros cantar, usted alaba a Dios porque usted sabe que todo eso es una bendición de Dios y proviene de Dios, proviene del Padre. Toda dádiva, todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, si yo aprendo a gozarme con todo, hermano, gócese porque el cielo está azul. Y cuando caiga la lluvia, hermano, diga, gloria a Dios porque llueve, y piense en la bendición que reciben las plantas cuando cae la lluvia, y las cosechas, y el ganado, y la tierra, y el campesino que se alegra cuando llueve. Cuando amanece un día nuevo, gócese, aprenda a ser feliz. Aprenda a gozarse de toda la gracia que Dios derrama sobre su vida. Desde que usted amanece hasta que se acuesta, está recibiendo gracia sobre gracia, bendición tras bendición. La vida es una gracia, la vida es una bendición. Gócese en estar vivo, gócese en tener salud, gócense en ser creyente, en ser cristiano, en tener a Dios como Padre. Entonces, Él dice, regocijaos siempre en el Señor. Y cuando vivimos una vida de gozo, entonces somos amables. Porque dígame usted, cuando usted está enojado, usted responde con gentileza, usted responde con cortesía, con amabilidad. Cuando usted está enojado, usted es amable. ¿No le parece
que son dos cosas incompatibles. Estar enojado y ser amable, eso cuesta mucho trabajo porque son dos cosas opuestas. Entonces, aquí dice algo. Número 1, salud mental, versículo 4. Alégrese siempre en el Señor. Y repito, para alegrarse siempre en el Señor, yo tengo que desarrollar la capacidad de ver a Cristo en todas las cosas que yo recibo, desde por la mañana hasta que me duermo. Cuando yo me acuesto en mi cama y siento la comodidad de mi cama, yo me alegro en el Señor, porque el que me da eso es el Señor. Cuando duermo una noche completa y me levanto fortalecida porque tuve un sueño profundo, largo y reparador, me alegro porque es el Señor el que permite eso. Entonces, desde que uno se levanta hasta que uno se duerme, tiene motivos para gozarse en el Señor, porque Él es el que nos da todas las cosas para que las podamos disfrutar. Y cuando vivimos una vida de gozo, tenemos una facilidad para cumplir con el segundo requisito de la salud mental. Segundo requisito de la salud mental: gentileza. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Una gentileza universal, una gentileza sin distingo de personas, una gentileza que no discrimina a nadie. Debe ser gentil. ¿Qué es gentileza? El diccionario lo describe como amabilidad y cortesía al tratar con las personas que nos rodean. Eso es gentileza. Es una manera de saludar, es una manera de hablar, es una manera de sonreír, es una manera de bendecir a los demás. Gentileza. Y no tiene que ver con el carácter ni con el temperamento, tiene que ver con el gozo de la salvación, y el gozo tiene que ver con la salvación, y la salvación tiene que ver con Cristo, así que no tiene que ver con que seamos flemáticos, melancólicos, emocionales, sanguíneos, coléricos. No tiene que ver con el temperamento, no tiene que ver con psicología, tiene que ver con la salvación. Por eso es que tenemos que esforzarnos. Cuando Él dice regocíjense, es una orden. Y las órdenes son para cumplirlas. Las órdenes son para tomar determinaciones y ejecutar acciones. Aquí no están hablando de tus emociones. Claro que puedes sentirte triste y que puedes tener depresión. Pero lo que el apóstol Pablo está diciendo es que tomes la decisión de alegrarte. Una decisión sabia, coherente, objetiva. Hoy decido ser feliz con todo lo que Dios ha hecho en mi vida y con todo lo que me ha dado. Decido ser feliz. Decido ser feliz en medio de la tribulación, porque sé que esta tribulación produce un peso de gloria en mi vida. Decido alegrarme cuando vienen las adversidades, porque sé que va a venir madurez a mi carácter. Es una decisión objetiva de mi mente. Yo tengo que pensar como piensa Dios. Yo tengo que tomar estas escrituras y no escucharlas como quien escucha algo así como para que vengan las buenas ondas a mi vida. O sea, yo no voy a escuchar el noticiero, yo voy a escuchar a la pastora Eloísa que está predicando ahí los miércoles para oír cosas buenas. No, hermano, esto no es para oír, esto es para obedecer. Y aquí no nos están diciendo que el gozo de la salvación sea algo que lo tienes o no lo tienes. Ay, yo no sé por qué yo no tengo el gozo de la salvación. No, aquí el apóstol Pablo está diciendo, hombre, tú sí tienes el gozo de la salvación, sino que te dejas llevar por las malas noticias, te dejas llevar por tus emociones fluctuantes, te dejas llevar por la depresión de quizás de tu organismo, de tu ánimo. Te dejas llevar por cosas que suceden, te dejas llevar por el sol, por la luna, por las estrellas, porque amaneció oscuro, porque no te saludaron, porque la comida subió, porque no te atendieron, porque tienes una deuda en el banco. O sea, te dejas llevar por unas cosas que son temporales y se te olvida lo eterno, lo que tú tienes, lo que nadie te puede quitar. Nadie te puede quitar a Cristo, nadie te puede quitar tu llamado, nadie te puede quitar tu salvación. Nadie te debe quitar tampoco el gozo.
Nuevamente dice el Señor, regocíjense en el Señor siempre otra vez. Mire cómo lo repite, versículo 4, otra vez les digo, regocíjense. Es una batalla por el gozo, es una batalla en contra de la depresión, hermano. Dios nos está llamando a batallar en contra de la tristeza, en contra del enojo, en contra de la desesperanza, en contra de la depresión. Una batalla por el gozo. Aprende a alegrarte. Aprende a alegrarte. Como el salmista en el Salmo 42 le hablaba a su alma con autoridad. El salmista le habla a su alma y le dice, ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Dios, porque aún habrás de alabarle. Salvación mía y Dios mío. ¿Sí ve la dinámica? Léase el Salmo 42. El autor del Salmo comienza diciendo, cómo extraño yo cuando yo iba a adorar al Señor, cómo extraño yo cuando iba a la casa de Dios, cuando guiaba al pueblo en la alabanza, cómo extraño yo estas cosas. Un abismo llama a otro abismo, a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Se está refiriendo a todas las tribulaciones, a todo el dolor, a todo el sufrimiento que le aconteció, y a eso se le suma que están como en un cautiverio, no pueden ir a adorar al templo, como muchos de nosotros estamos, no podemos ir a un templo a adorar, que es nuestro gozo, ¿cierto? Yo creo que el gozo del creyente es poder ir al templo, cantar las alabanzas, gozarnos con los hermanos, experimentar la presencia de Dios en una dimensión mucho más profunda. Y bueno, y se nos ha limitado mucho ese privilegio que tenemos, que es simplemente una antesala de aquel gran gozo que tendremos frente al trono de Dios. Pero el apóstol Pablo dice, te tienes que gozar, te tienes que gozar. No es una opción, no es un consejo, es un mandamiento. De este gozo depende la santidad. Del gozo de Dios depende la santidad. Cuando usted tiene el gozo de Dios, usted no se queja, usted alaba y da gracias. Cuando usted tiene el gozo de Dios, usted no ofende a nadie, usted bendice a todas las personas. Cuando usted tiene el gozo de Dios, usted puede ser amable. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Seamos gentiles con todos los hombres. Seamos gentiles. Y no dice con los hermanos. Ojo, no dice con los hermanos. Ni tampoco dice que no sea con los hermanos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, incluye a los creyentes y a los incrédulos. Frente al mundo debemos ser gentiles con el mundo. Gentiles. Esa palabra es tan bonita. Repito, significa amabilidad y cortesía en el trato con los demás. Amabilidad y cortesía. Practiquemos la gentileza porque ella es buena para la salud mental. En otras palabras, hermano, saludar a los vecinos es bueno para el alma. Saludar a los vecinos es bueno para la mente. Pero no de cualquier manera. Es saludarlos con gentileza, con amabilidad, con cortesía. Practique el arte de saludar. Practique el arte de dar gracias. Practique el arte de bendecir. Y entonces su mente tendrá sanidad. Su mente tendrá paz. Su alma se sanará y se llenará de gozo. Esto es paz mental. La Biblia habla del gozo del Señor. Vamos a Salmo 37. Pues todos los salmos prácticamente nos llevan al gozo, pero quiero simplemente leer algunos cuantos textos. Vamos primero al 37, el Salmo 37, leemos el versículo 4.
dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cómo? Deleitándote en Él, gozo, alegría. Retrocedamos un poquito el Salmo 16. El Salmo 16, el versículo 11, dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y bueno, en Juan capítulo 15, vamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15. Solamente escogí unos cuantos textos, pero el tema del gozo es un tema muy, muy amplio en la Escritura, muy amplio. Hermano, el tema del gozo es tan amplio que se podría desarrollar una teología del gozo, de lo profundo, de lo extenso y de lo importante que es el tema del gozo en la vida cristiana. Juan capítulo 15, versículo 11 dice, estas cosas, está hablando Jesús, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La palabra cumplido significa completo. O sea, que no tengas un gozo incompleto, sino completo. Mire qué lindo. Dice que Jesús ha hablado muchas cosas para aumentar nuestro gozo, para que el gozo de Él esté en nuestro corazón. Y aquí les puse una cita de un gran teólogo, C.S. Lewis, un teólogo muy bueno, es el autor de las Crónicas de Narnia, pero su especialidad no eran los libros de Crónicas de Narnia, sino que él escribió varios libros de teología. Y en uno de esos está esta frase que dice, es un deber de todo cristiano estar tan feliz como sea posible. Es un deber estar felices, porque eso glorifica a Dios. Bueno, continuamos con el secreto de la paz mental o de la salud emocional, como lo quieran llamar. Vamos ahora nuevamente a Filipenses, capítulo 4, y continuamos leyendo en el versículo 6. Miren que todo esto está tratando de la salud mental. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ok, ¿qué es estar afanosos? ¿Qué es estar afanosos? Dice, por nada estéis afanosos. Estar afanosos es estar cargado, es estar preocupado, es llevar una carga en un pensamiento. ¿Cómo voy a hacer para pagar este recibo? ¿Cómo voy a hacer para matricular a estos niños? ¿Cómo voy a hacer para conseguir la pensión? ¿Cómo voy a hacer con esta enfermedad? ¿Cómo voy a hacer? No sé. O muchas veces son multitudes de pensamientos al mismo tiempo. Tengo que trabajar, tengo que atender a los niños, tengo que cumplir con esto, tengo que entregar un informe, tengo que ser una buena esposa, tengo que ser una buena madre, tengo que ser una buena trabajadora, tengo que ser una buena cristiana. Y también en el caso de los hombres, tengo que ser un buen padre, tengo que ser un buen esposo, tengo que ser un buen creyente, tengo que mantener mi hogar, me tiene que alcanzar la plata. Y finalmente nos encontramos llenos de ansiedad y llenos de afanes. ¿Qué dice Pablo? Por nada, Estefan. O sea, hay algo más importante que conseguir el dinero, que conseguir el sustento, que ser un buen padre, que ser un buen esposo. Sí, hay algo más importante, lo esencial, no estés afanado. Porque si tú estás afanado, no vas a ser nunca ni buen padre, ni buen esposo, ni buen marido, ni buen hijo, ni buen nada, porque vas a ser una persona afanada, y una persona afanada es una persona que está brava, es una persona que está molesta por todo. Dice, por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Qué sucede cuando tienes una carga o muchas cargas? ¿Qué debes hacer? Ir a orar. No, usted me dirá, no, lo que debo hacer es ir a trabajar porque tengo muchas cosas que hacer. Hermanos, si hay muchas cosas que hacer y literalmente yo no doy para hacerlas, debo ir a orar. Orar es como un polo a tierra. En la oración se obtiene la capacidad de que el tiempo alcance y de que se hagan bien las cosas. Cuando usted se levanta y lo primero que hace es orar, el día fluye y las cosas caminan. Y el tiempo rinde y usted logra los objetivos. No estén afanados por nada, sino que, o sea, en vez de afanarte, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que al orar, tú debes derramar delante de Dios todas las cosas que te tienen preocupado, no importa cuán insignificantes sean. Si te preocupan los recibos, si te preocupa el sustento de tu familia, si te preocupa que en el trabajo están haciendo recorte de personal, si te preocupa que tu matrimonio está en crisis, si te preocupa que tus hijos están rebeldes, si te preocupa algo que piensas que no puedes con eso, derrama toda esa preocupación en el trono de Dios. Dile a Dios, Señor, estoy cargado con esto, con esto, con esto, con esto. No aguanto esto y esto y esto y esto y esto. Ese es el lugar donde tienes que descargar toda tu ansiedad en la presencia de Dios, delante de Dios, en toda oración y ruego, orando y rogando por estas cosas. Dice, y con acción de gracias, orando, rogando y dando gracias. Orando, rogando y dándole gracias a Dios. Dice el versículo 7 que el resultado es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo quiero que vayamos a unos pasajes que hablan del mismo tema. El primero de ellos está más adelante, hacia el final de la Biblia, en Primera de Pedro. Miren cómo Pedro dice lo mismo. A mí me encanta cómo diferentes apóstoles hablan las mismas cosas, porque eso muestra que tuvieron las mismas experiencias y que son principios que funcionan siempre, en todo tiempo y en todo momento. Cosas que le funcionaron a ellos y que nos funcionan a nosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, es un pasaje que quizás todos conocemos. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y si vamos a Lucas, no busquen Lucas, les voy a dejar solamente la cita ahí. Pero Lucas 10, 38 al 42, narra la historia de cuando Marta y María recibieron a Jesús en su casa. Y la Biblia dice que Marta estaba ocupada en muchos quehaceres, mientras que María se sentaba a los pies de Jesús y simplemente lo escuchaba, embelesada con lo que hablaba el Señor. Y Marta, que está corriendo en medio de tanto trabajo, en medio de tantas obligaciones, siente rabia de ver a María frescamente, tranquilamente, inconscientemente, irresponsablemente, indolentemente, sentada hablando o mirando, escuchando al maestro. Y pasa algo ahí tremendo, y es que ella desfoga su rabia con el Señor. Ella prácticamente regaña al Señor y le dice al Señor, no te da cuidado. O sea, Señor, a ti no te importa que ella esté ahí sentada mirándote y no me está ayudando. Es una manera sutil de decir que injusto eres, que permites que ella se te quede mirando, se te quede oyendo cuando yo estoy
cargada con tanto trabajo. Y seguramente Marta estaba preparando el almuerzo o el desayuno o la cena de Jesús y de los discípulos que estaban con él. Seguramente ella pensaba que eso era lo correcto. Pero la respuesta de Jesús nos tiene que dejar pensando: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. María ha escogido la mejor parte. ¿Qué está diciendo Jesús? Que dentro de tanta preocupación, la preocupación nos va a llevar solamente a la turbación. ¿Cómo es posible que Marta regañara a Jesús? Pero eso fue lo que hizo. ¿Llevada de qué? De su estrés, de su cansancio, de su ansiedad, de su deseo porque todo salga bien y de su sentido de justicia. No me están ayudando en nada. Es un texto que nos muestra que todos podemos llegar a ese estado, afanados y turbados. Es un estado en el cual no podemos adorar a Dios, ni podemos escuchar su voz. Óigase bien, cuando estamos afanados y turbados no podemos adorar a Dios, ni tampoco podemos escuchar su voz. Bueno, el Salmo 37 también se los dejo de tarea, que son salmos que traen mucha paz al corazón. Dice: no te impacientes a causa de los malignos. No te impacientes a causa de los malignos. Cuando veas que ellos prosperan, quédate quieto. Espera en Dios. Espera en Dios. Nosotros tenemos un camino para tener sanidad mental. Jesucristo es el príncipe de paz y nosotros debemos ser gente que tenga paz, porque el mundo no da paz. Recuerden cuando Él le dice a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy, no se las doy como el mundo las da. El verdadero príncipe de paz y la verdadera fuente de paz es Jesucristo. Pero nosotros a veces descuidamos esas herramientas. Dice que todas esas preocupaciones deben ser conocidas en oración delante de Dios, con petición, con ruego, con súplica y con acción de gracia. De esta manera, la paz de Dios, o sea, el resultado de descargar toda mi ansiedad delante de Dios, el resultado de confesarle a Dios todas mis preocupaciones y de suplicarle que me ayude y de luego terminar dándole gracias porque le he entregado todo. El resultado de eso es que la paz de Dios, hermano, la paz de Dios es un concepto muy profundo. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿De qué se puede enfermar un corazón? De tristeza, de amargura, de temor. Tristeza, amargura y temor. Enferma un corazón, enferma el alma, enferma la mente, produce depresión, soledad, frustración, sentimientos de fracaso. Todo eso, ¿por qué? Por no saber orar, por no saber derramar delante de Dios toda nuestra ansiedad. Bueno, continuamos ahora con más consejos para la salud mental. Versículos 8 al 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Mire qué tremendo. Tenemos que controlar nuestra mente. Tenemos que controlar nuestra mente. Nuestra mente debe pensar en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que tiene buen nombre, en todo lo que tiene alguna virtud y en todo lo que es digno de alabanza.
Hermano, lea la lista en el versículo 8. Lea la lista. Esto es un asunto de disciplina. Aprenda a pensar en las cosas de Dios. Aprenda a pensar. Bienaventurado el varón que en ella medita día y noche. ¿En quién? En la palabra de Dios, en la ley de Jehová. Aprenda a meditar en la palabra de Dios. Aprenda a alimentar su mente de versículos bíblicos. Aprenda a perseverar en el pensamiento de las cosas de Dios. ¿Qué dice Isaías capítulo 26? Vamos a Isaías 26. Isaías 26, el versículo 3, dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Y qué significa que el pensamiento debe perseverar en Dios? Hermano, que con mucha facilidad la mente se desvía de la persona de Dios. Con mucha facilidad nuestra mente, pensar en Dios es algo que requiere perseverancia, que requiere esfuerzo. Pensar en las cosas de Dios, pensar en las promesas de Dios, requiere una disciplina, requiere un esfuerzo de la mente. Porque la mente, facilito, se va a pensar en cosas malas, en adversidades, en preocupaciones. O sea, tenemos una mente que tiene una tendencia a pensar: me va a pasar esto, me va a pasar lo otro. Hay unas personas que la tienen más inclinada hacia la adversidad, otras son un poquito más optimistas, pero todos tenemos que desarrollar el arte de perseverar en Dios, porque el que persevera en pensar en Dios, Dios lo guardará en paz. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y vamos a un salmo que habla también de esto, Salmo 46. También lo hemos mirado bastante en este tiempo de pandemia. El Salmo número 46, el versículo 10, dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. No es estar quietos sin hacer nada y divagando, es estar quietos conociendo a Dios. Y estar quietos conociendo a Dios es tener la mente ocupada en las cosas de Dios. O sea, en las cosas que son verdaderas, en las cosas que son honestas, en las cosas que son puras, en las cosas que son amables, en las cosas que son de buen nombre, en las cosas que tienen virtud alguna. Eso es controlar mi mente y direccionarla. Mi mente se va detrás de un pensamiento malo, pesimista, de adversidad, o pecaminoso o impuro. La agarro y la conduzco a Dios. La agarro y la conduzco a Dios. Tengo pensamientos de lujuria, me aprendo versículos de la Biblia y comienzo a combatir pensamientos de lujuria con pensamientos bíblicos, con pensamientos de la palabra de Dios. El Salmo 19, vamos al Salmo 19. El Salmo 19, el versículo 14, dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Miren que esta es una oración. Esta es una oración. El salmista le pide a Dios que los dichos de su boca y la meditación de su corazón sean gratos delante de él. En otras palabras, le está diciendo a Dios: Dios, haz que todo lo que mi mente piense sea agradable delante de ti, porque tú me lees la mente y me lees los pensamientos. Haz que todo lo que yo hable sea agradable delante de ti, porque lo que yo hablo es lo que tengo en el corazón. Ese es el control de la mente y se obtiene por disciplina, por esfuerzo, por perseverancia. Tenemos que perseverar en pensar en las cosas de Dios. Bueno, y finalmente acá tenemos las conclusiones de la carta. El apóstol Pablo ya se va a despedir y en esta conclusión viene finalmente la gratitud
por la ofrenda recibida. Vamos a leer del versículo 10 al 23. Dice el apóstol Pablo, ya para terminar: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, el apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses que está muy feliz de que nuevamente hayan reanudado ese dar de ofrendas que tenían por costumbre enviarle al apóstol Pablo, pero que por motivos que desconocemos, que como que no tenían con quién mandarla, algo había pasado, habían dejado de enviarle dinero al apóstol Pablo. Pero ahora con Epafrodito, que puso su vida en peligro para traer la ofrenda, nuevamente se reanudó esa relación de gratitud donde le enviaban unas ofrendas que tenían por objetivo sustentar al apóstol Pablo en todo su ministerio. Entonces él está diciendo, yo estoy feliz de que hayan hecho eso, pero no crean que estoy feliz de que han hecho eso porque yo tengo necesidad de estas cosas, porque yo no tengo necesidad de nada. A eso se refirió el apóstol Pablo cuando dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerden que esta es la carta del gozo. El apóstol Pablo está diciendo que todo lo puede en Cristo que lo fortalece. ¿Qué significa que todo lo puede? ¿Qué significa que todo lo puede? Este versículo que siempre sacamos de contexto, que siempre le damos un significado incorrecto, significa que no importa cuál sea la situación o la adversidad, siempre voy a estar contento, siempre voy a estar pleno y siempre voy a estar satisfecho. La carta a los Colosenses dice que en Cristo Jesús nosotros estamos completos en Cristo Jesús. Nosotros estamos completos en Él. Es lo que dice Colosenses 2 del 9 al 10. Y primera de Timoteo capítulo 6, del 6 al 10, dice que algunos queriendo enriquecerse fueron apresados, fueron tomados por lazo del diablo y fueron y perdieron su fe. Entonces, está diciendo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no refiriéndose a que él sea un mago que tiene la capacidad de cambiar todas las circunstancias adversas, o que tiene la capacidad de ganar todas las batallas, o que tiene la capacidad de conseguir lo que quiere en un momento dado. No, está diciendo que tiene la capacidad de gozarse, no importa si tiene o si no tiene. Eso es lo que está diciendo, porque esta es la carta del gozo. Y el gozo es símbolo de santidad, porque cuando usted está gozoso, está glorificando a Dios y está tratando a sus hermanos con gentileza y tiene paz y tiene amor y está sano mentalmente. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, todo lo puedo. ¿Qué es lo que puede? Vivir humildemente. Versículo 12. Él puede vivir humildemente. Y dice, y sé tener abundancia. Sabe también vivir con abundancia. Miren los dos extremos. ¿Qué pasa cuando no tenemos? En nuestra carne hay amargura, hay rabia, hay enojo. Eso es ser vencidos por las carencias. Ahí pecamos, renegamos, nos quejamos, se nos va el gozo, contestamos mal, no somos gentiles con nadie, no saludamos a nadie, porque tenemos carencias y estamos bravos. ¿Por qué? Porque es que sin dinero no podemos ser felices. ¿Por qué? Porque de pronto el Dios nuestro es el dinero y no Cristo. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos mucho? ¿Qué sucede cuando tenemos mucho? Lo pasamos rico. Y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de los hermanos que están en necesidad.
también pecamos y también fallamos y somos entonces vencidos. ¿Por qué? Por la abundancia. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo cuando dice todo lo puede? Puedo vencer la circunstancia de la escasez para que no me quite el gozo, para que no me quite la alegría, para que no me impida ser gentil con los demás, para que no me quite la paz mental. Y puedo vencer también la circunstancia de la mucha abundancia, para que en la mucha abundancia no me olvide de mis hermanos, no me olvide de mi Dios, no me envanezca ni me endurezca el corazón. Entonces a eso se refiere: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es todo lo puedo? Puedo vencerlo todo. Vencerlo todo es que mi fe permanezca intacta, que mi vida espiritual permanezca firme, que mi relación con Dios y con los hermanos sea una relación de afecto, de amor y de alegría, y que eso no esté perturbado ni por la escasez ni por la abundancia. Eso se llama todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero no fue por eso que el apóstol Pablo se alegró de recibir la recompensa, sino porque él sabe que hay un principio espiritual en el que cuando participamos del dar para la extensión del reino de los cielos y para bendecir a los ministros de Dios, Dios nos abre una cuenta en el cielo en la cual va a colocar suficientes fondos para que cuando tengamos una adversidad, los fondos del cielo nos socorran. ¿Y cuánto necesitamos en esta crisis económica que se avecina? Tú y yo necesitamos tener una cuenta en el cielo. Ven conmigo y lo leo. Versículo 14. Sin embargo, hiciste bien en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Lo que yo busco es que en la cuenta de ustedes haya fruto, para que cuando ustedes tengan necesidad, mi Dios les supla todo lo que ustedes necesiten conforme a esa cuenta, o sea, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso es lo que significa el dar bajo la gracia. Eso es lo que significa el dar por amor, con gozo, por alegría, por gratitud, porque simplemente me interesa que el evangelio corra, simplemente por eso y por más nada. Cuando usted da así, Dios le abre una cuenta en los cielos y usted tiene unos fondos y usted tiene unos recursos, y cuando venga la adversidad, Dios suplirá con esos recursos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Hermanos, hemos terminado esta carta. Los saludos finales dicen el versículo 21, saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, porque acuérdese de la gentileza y especialmente los de la casa de César, es decir, todos aquellos que él se ganó para Cristo en sus prisiones. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.